Bien, como ya hemos visto en el título principal, en la pantalla principal, vamos a hablar de dos conceptos de una forma u otra directamente relacionados con la actividad física, con el deporte, con la salud, es decir, la analítica, la comparativa de lo que sería la analítica tanto en deportistas como en personas que no ejercen de forma habitual actividad física y la relación que pueda tener o no con la pérdida de peso. Porque cuando empezamos a hacer deporte, en fin, a veces tarda un tiempo, lo normal entiendo que es lo habitual, tardamos un tiempo en ver resultados a nivel físico sobre todo, pero aún así nuestro organismo empieza ya a sufrir, lo de sufrir entre comillas en positivo, cambios que empiezan ya a producirse desde prácticamente desde el primer día. Por ello es muy importante que los deportistas o aquellas personas que practican actividad física y evidentemente los profesionales se realicen análisis de sangre, básicamente, y también de orina con una cierta frecuencia. Porque, y ahora lo hablaremos con Ana, porque los resultados de esta analítica pueden revelar datos importantes sobre nuestra salud, sobre nuestro rendimiento físico y sobre cómo está respondiendo nuestro cuerpo ante ese deporte, ante esa actividad física. Y con esos datos, pues podemos adaptar y modificar nuestra rutina deportiva para obtener el máximo beneficio. Ana Grifols, ¿cómo estás? Muy bien, Carlas. Gracias por invitarme una vez más. Por supuesto que sí. Bueno, después de este preámbulo, de esta pequeña introducción, me gustaría que para que enfocaras un poco el tema y en base a lo que he comentado, la analítica en genérico, ¿qué importancia tiene tanto para los deportistas como para aquellos que no realizan tanta actividad física de forma cotidiana? Bueno, realmente una analítica de sangre y como muy bien has dicho, de orina, nos puede dar muchos parámetros muy interesantes y fijémonos que muchas veces cuando nosotros pedimos, y somos deportistas, y pedimos una analítica normal, ¿no? La que nos suelen hacer los médicos de cabecera o si vamos a la mutua, una específica, simple, digamos, al final Ujú. acabamos como resultado. O sea que todo al final está correcto, no hay Sí, nada alterado. ¿Pero por qué? Porque al final se establecen marcadores muy básicos. Realmente tenemos que estar muy mal para que en una analítica normal salga algún marcador sí. alterado. Sin embargo, cuando decimos, venga, va, nosotros somos deportistas, hacemos algo de deporte o somos una persona sedentaria, pero queremos indagar un poco más allá de lo que es la simple base, pues ya buscamos algunas cosas muy específicas, ¿no? Pues como la vitamina D, como establecer el ratio correcto de hemograma en nuestro cuerpo, el Ujú. cortisol, la Sí. TSH. Al final son cositas que normalmente no se miran en la analítica normal y que al final, cuando miramos esto, prácticamente el 90% de los deportistas se da cuenta de que algo sale un pelín alterado y se tiene que corregir. Así que mi recomendación sería empezar a hacer análisis un poquito más exhaustivos para toda la población, que sí que es verdad que sale un poco más caro, pero al final a nivel de salud saldríamos todos beneficiados. Claro, ahora iremos comentando algunos de esos factores que has mencionado y la importancia que tienen de una forma u otra, cómo repercuten en nuestro nivel de actividad física. Pero lo cierto es que, bueno, incluso yo conozco algunos deportistas, sobre todo corredores, que es el mundo en que nos movemos, que llevan incluso años corriendo y que jamás se han hecho una analítica. Entonces, claro, en base a lo que estás diciendo, Ana, creo que lo primero que tendríamos que decirles es que se lo planteen, ¿no? Siendo así, ¿qué tipo de analítica tendrían que pedir si es, por ejemplo, la primera vez que se la van a hacer? Bueno, a ver, siempre es mejor, ¿no? Que alguien que esté vinculado al deporte le dé un extracto, porque si no, muchas veces lo que ocurre es que acaban por no hacernos caso los médicos, no por nada, sino por simplemente desconocimiento. Hay Ujú. muchos profesionales médicos que si no conocen el deporte o, por ejemplo, la ultradistancia, no saben los riesgos que comportan o qué elementos pueden salir alterados, y entonces por simplemente desconocimiento dicen, ah, esto no hace falta, esto tampoco, y Claro. te acaban haciendo una analítica muy simple.
simple. Entonces, cuando ya nos movemos en rangos más específicos, pues sí que a mí, por ejemplo, me gusta mucho mirar la creatinquinasa, que es el marcador que nos indica inflamación o destrucción muscular, ujú, la vitamina D, por supuesto, porque estamos viendo que un 90% de la población mediterránea tiene déficit de vitamina D. Luego los niveles de hierro, pero también sus almacenes y los transportadores del mismo, para ver si alguno está alterado, porque tú puedes tener unos niveles de glóbulos rojos correctos, pero resulta que los almacenes están al límite inferior. Entonces, lo correcto sería ya empezar a suplementar con hierro para evitar una posible anemia, que es un riesgo que tienen los deportistas. Luego, sí, por supuesto, el cortisol. Fijémonos. ¿Qué ocurre con los deportistas? Que muchas veces para priorizar el deporte penalizan el sueño y ahí el cortisol claro. directamente sale elevado. Y el cortisol además es un arma de doble filo porque nos produce estrés, unos niveles muy elevados bueno, de cortisol en el cuerpo, pero además hace que el cuerpo se dispare en los mecanismos de alerta y empezamos a almacenar mucha más grasa en nuestro cuerpo, así que perjudicaría directamente el hecho, bueno, nuestra composición corporal. Mm. Bueno, has tocado varios temas. Uno de ellos es el tema del sueño. Muchos de nosotros hemos, como has comentado, Ana, sacrificado horas de sueño para ir a entrenar. Esto, por lo que comentas, en fin, no debería ser lo habitual, ¿verdad? El sueño es No. importante como factor de recuperación a diferentes niveles, ¿correcto? Totalmente. Sí. Fíjate, Carlas, que la mayor parte de los entrenadores, si tú les dices, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que el deportista cumpla los entrenos o que duerma bien? Ujú, Todos ellos te van a decir que descanse, claro. que prefieren que se penalice algo los entrenos a que el Ujú, deportista no descanse, porque aparte del cortisol, ¿no? Que es lo que más me competiría a mí, o el hecho de la recuperación muscular, porque al sí. final si no duermes bien, que por la noche es cuando se regeneran las fibras musculares, pues por lo tanto Ujú, no recuperarás bien, a nivel de rendimiento puede provocar lesión. Y además que tú al día siguiente, incluso la frecuencia cardíaca puede estar mucho más elevada y entonces que se vea repercutido de una forma negativa en los entrenos. Así que, por un lado, queremos seguir entrenando para no perjudicar los entrenos, pero por otro lado, estamos perjudicando directamente el rendimiento de nuestra salud. bien. Por tanto, creo que queda absolutamente claro y definido. Hay que descansar lo suficiente porque esto puede repercutir de diferentes formas en nuestro rendimiento. Has hecho especial énfasis en el tema del cortisol, que si no recuerdo mal es una sustancia, digámoslo así, que se produce en las glándulas suprarrenales y que cumple diversas funciones en nuestro organismo. ¿Cuáles son las principales, Ana? Bueno, a ver, las que a mí más, Sí, las que a mí más me preocupan, ¿no? El claro. hecho de que lo que al final a mí me preocupa más es que la acumulación de esta sustancia no es buena para nosotros, ¿vale? Ujú, Es lo que nosotros llamamos un marcador de alerta de estrés. Entonces, si tú tienes unos niveles muy elevados, es porque sí, no has descansado bien, que puede ser una claro. alteración puntual. Es decir, Ujú, el otro día, por ejemplo, estaba reunida con una chica que trabaja ujú, puntualmente de noche, ¿vale? sí, Entonces, justo le hicimos una analítica terminando un turno de noche, pero claro, era un turno de noche de 2 días solo. ujú, Pues ya se vieron niveles de cortisol elevados. sí, Entonces, esto, aparte del estrés, aparte del sueño que puede provocar, de la irritabilidad, ujú, incluso perjudicar nuestro rendimiento después, a mí lo que más me preocupa es el hecho de que directamente va relacionado con la captación de grasa de nuestro cuerpo. claro, Unos niveles muy elevados de cortisol hacen sí, que el cuerpo entre en lo que he dicho, un estado como de alerta, ¿no? ujú, Y fijémonos que el cuerpo está más acostumbrado al déficit que a la abundancia. Entonces él detecta que está en alerta y dice, vamos a almacenar. No bien, empieza a almacenar grasa. Y esta puede ser una de las razones por las que personas que no descansan bien ujú, tengan unos niveles de grasa mucho más elevados y que claro. les cueste perder peso. Y muchas veces empiezan a hacer dietas muy estrictas cuando realmente lo que tendrían que Sí, mirarse es un control del sueño bueno, correcto, porque claro, no iba a decir, otras personas será lo mismo. el tema de las dietas es un punto y aparte, ahora lo vamos a comentar un poco más de pasada, pero esto requeriría pues, un tratamiento a fondo. Por cierto, ya que hablamos del cortisol, no hay que confundir
cortisol con colesterol, aunque suenen de forma parecida, no es lo mismo, ¿eh? No, no, totalmente, o sea, es completamente diferente. El colesterol, ¿vale? Además hay dos tipos bueno, hay alguno más, Claro, pero los que más se escuchan es el colesterol sí, HDL, ¿no? Que es sí, el que llamamos comúnmente el colesterol bueno, y claro, luego el colesterol malo, LDL. Ni mm, uno es bueno ni el otro es malo, cada uno cumple su función. Pero para exactamente. que lo entendáis, el LDL es el Ujú, que se va almacenando en nuestras arterias, ¿vale? ujú, Que puede provocar estas plaquitas sí, de aterosclerosis. Entonces, en unos niveles correctos está bien, ¿vale? claro, Pero cuando nos pasamos es cuando podemos provocar un problema cardiovascular. cierto. El HDL lo que hace es recoger este colesterol, Ujú, pasarlo por el hígado, metabolizarlo para o bien almacenarlo en los almacenes de grasa o quemarlo en nuestro día a día. Así que por eso se le llama el bueno, ¿no? El malo es el que claro. acumula en las arterias, el bueno es el que, bueno, Bueno, intenta usarlo. el bueno y el malo, pero yo el otro día, comentando con un especialista precisamente en el tema, me comentó que tanto si hablamos del colesterol bueno, entre comillas, o del colesterol malo, también entre comillas, lo cierto es que sin colesterol no podríamos vivir. Totalmente. Es un elemento fundamental en nuestro metabolismo. Totalmente. Y muchas veces no penalizamos y decimos, ay, que no tenga colesterol, que no tal, que no Claro, cual. No, no, tenemos que tener colesterol. Hay mucha gente cierto. que se Ujú, alegra de tener un colesterol bajo. Hace muchos años tuve que hacer una intervención a un muchacho que era jovencito porque ujú, apenas tenía colesterol y estaba en sí, riesgo su salud. claro. Entonces, pues tuvimos que subirle el colesterol. Bien. Vale, es curioso, pero son cositas a tener en cuenta. Luego también es verdad que hay un ligero cambio en los deportistas. Ujú, Normalmente se ven valores de colesterol malo, ¿vale? sí, Más elevados en las personas que no son sedentarias. Ay, perdón, en las personas sedentarias. claro. Sin embargo, cuando empezamos a hacer deporte, como esta función de este colesterol que recoge y usa es más elevada, el del Ujú, HDL, ¿vale? Lo que vemos es un intercambio. Empezamos a ver que el HDL puede verse incluso incrementado muchísimo, sí, saliéndose de lo que es comúnmente de la gráfica. Entonces, ¿esto puede ser un problema? No mientras tú seas deportista, porque claro. los deportistas las analíticas realmente las tenemos que leer un pelín diferente. Y esto es Ujú, un intercambio muy chulo que tienen los deportistas frente a las personas que no son deportistas y además que se ve de forma muy visual si empezamos a hacer deporte y al cabo de seis sí, meses nos tenemos una analítica de control. claro. Y vemos este intercambio Y tan chulo. podemos compararla. Por cierto, el tema del colesterol ha surgido sobre la marcha. Volvamos al cortisol, que es el hilo conductor en esta parte de la entrevista. Em, ¿Podemos generar nosotros cortisol? ¿Podemos controlarlo de alguna forma mediante algún tipo de actividad? Bueno, la forma más eficiente para controlar los niveles de cortisol realmente es un buen descanso. Ajá, Entonces, esta será la primera fórmula. Fijémonos que el cortisol al final es una hormona que tiene efecto en todos nuestros órganos, o en prácticamente todos nuestros órganos y tejidos de todo el cuerpo, sí, ¿vale? Y como he dicho, responde directamente al estrés. De hecho, muchas bien, veces de forma así más popular se le llama al cortisol como hormona del estrés. sí, Y tenerlo muy elevado puede provocar inflamación en nuestro cuerpo. Por eso conviene siempre claro, aprovechar este descanso, que es cuando el cuerpo bien. empieza a eliminar este Ujú, cortisol, sí, para conseguir que los niveles siempre sean bien. adecuados. Como tú has dicho, el cortisol al final se produce en estas glándulas suprarrenales Ujú, y, por poner un ejemplo, sí que ayuda, por ejemplo, a regular la presión arterial, ajá, reduce la inflamación, esto si no nos bien. pasamos de niveles de Sí, 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 cortisol, sí, claro, mantiene nuestro corazón y también nuestros bien, vasos sanguíneos funcionando claro. correctamente. Por tanto, es fundamental, Claro, es fundamental, pero como todo, es fundamental dentro de unos rangos. Cuando nos claro. pasamos es cuando empieza todo a ser perjudicial. Bien, Ana, por cierto, antes de pasar a otros temas, ¿la alimentación, nuestra dieta, de una forma u otra, tiene alguna incidencia en los niveles de cortisol o son aspectos totalmente diferenciados? Sí, bueno, a ver, poco. Sí que es verdad que cuando tenemos unos niveles muy altos de cortisol, con una dieta antiinflamatoria, ¿no? Y más Ujú, antioxidante, podemos ayudar a mejorarlo. Pero realmente es que va tan relacionado con el descanso que para bien, mí acaba siendo un pilar fundamental que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Es como el ujú, deportista parece que solo vive para entrenar, ¿no? claro, Entrenar, trabajar familia. Bueno, bien, pues hay el entreno
Hay la familia y el trabajo, por supuesto, pero hay la alimentación y el descanso. Es que sin estos pilares al final se Claro. desmorona todo. Queda, yo creo que el concepto clarísimo. Hay que descansar lo suficiente para mantener nuestro nivel de cortisol en un estadio aceptable. Por cierto, el tema de la analítica. Analítica y serie roja. Vamos a explicar qué es esto de la serie roja y la importancia que tiene los parámetros que luego resulten en la lectura de esta analítica dentro de ese concepto de la serie roja. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la serie roja, ¿vale? Como muy bien indica, al final estamos hablando de todo lo que es, bueno, lo que tiene este color rojizo, ¿no? Mm, De nuestra sangre. Se refiere a, por ejemplo, bueno, a los hematíes, ¿no? La claro. hemoglobina, estos Mm, diferentes parámetros con los que nosotros estudiamos los glóbulos rojos. sí. Entonces, realmente, claro, es muy importante porque los glóbulos rojos van directamente relacionados con nuestro rendimiento, ¿vale? Ujú, Glóbulos rojos también se llaman eritrocitos, sí. ¿vale? Y bueno, al final tengamos en cuenta que estos órganos, bueno, estos glóbulos se Sí. originan en la médula ósea a Ujú, partir bueno, de una célula que se llama hemocitoblasto, ¿vale? sí. Esto lo estudiábamos en EGB, me acuerdo. Los hematocritos, los hematíes, los glóbulos rojos, la hemoglobina. ¿Eh? Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que luego llega a la universidad en función de la carrera que hagas o Claro. del destino, pues se te olvida, ¿no? Pero Bien. realmente, pues eso, la serie roja es todo lo que componen los glóbulos rojos Ujú, y su volumen, ¿no? O la hemoglobina, al final, claro. es todo esto, el estudio de los glóbulos rojos en función de determinadas situaciones en el deportista. Y es muy interesante porque, claro, las analíticas habituales también depende un poco del laboratorio, Ujú, pero fíjate que los glóbulos rojos se consideran normales, no importa si eres hombre o mujer, se considera normal si tú estás a 11,5, ¿vale? Nuestra analítica es el valor que te pone al lado, sí. ¿no? 11,5. Analítica, valor por defecto sería. Exactamente. Entonces te pone el valor mínimo 11,5 y si no recuerdo mal, el valor máximo es 13,5 o 14. ¿Vale? Ujú, Entonces es muy curioso porque en deportistas esto se incrementa, ¿vale? Sobre todo en los hombres. sí. Pero así como en los hombres se consideraría aceptable si somos deportistas un 12, ¿vale? 12,14, 12,16, ¿vale? El baremo más o Sí. menos. En las mujeres tiene que estar como mínimo a 13,5. ¿Por Ajá. qué? Porque los hombres no tienen pérdidas de Claro, sangre, pero en claro. cambio las mujeres sí. El Y valor unido tiene con que la ser más elevado en las mujeres. Exactamente. Y esto Ajá. unido a la destrucción que provocamos por la pisada, al final esta rotura de glóbulos rojos en la planta del pie o estos Sí. golpes que podemos darnos o caídas, pues en la mujer realmente se piden unos valores mucho más elevados que en hombres. Es curioso porque es uno de estos valores que difieren muchísimo en hombres que en mujeres. Ujú. Claro, porque los valores de la analítica de esta serie roja, entiendo por lo que comentas, Ana, que su lectura correcta puede ser básica para, por ejemplo, determinar si una persona, hombre o mujer, más mujeres que hombres, como dices, por ejemplo, están en un estado de anemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, es uno de los marcadores realmente. Luego sí que se ve, por ejemplo, pues el hierro, la transferrina, la sideremia, ¿no? Si vemos unos transportadores de hierro muy elevados y unos almacenes bajos, es Ujú, realmente que el cuerpo ha generado más transportadores para ver si de esta forma tira más de almacenes de hierro. Entonces, claro. esto ya a nosotros nos alerta, ¿no? Ujú, Pero claro, ver ya afectada la serie roja, estos hematíes, sí. realmente ya sería anemia. Y yo lo que prefiero Ajá. es verlo antes de que Claro. ocurra, ¿no? Empezar a ver cómo evoluciona, si empezamos a tener más transportadores y los niveles empiezan a decaer, ahí ya vamos a hacer alguna Claro. intervención para Porque solventarlo. entonces esa analítica también puede funcionar como medida preventiva, ¿no? Para que la evolución hacia una posible anemia se detecte a tiempo y se pueda actuar, ¿no? Por supuesto. Esta es una de claro, los deportistas tenemos mucho más riesgo, ¿no? De tener anemia, entonces siempre seamos hombre o mujer, yo lo primero que pido es una analítica y cuando me dicen, te mando la del trabajo, miro, si no hay los almacenes de hierro, si no hay los transportados de hierro, directamente pido otra, porque no me Ujú, sirve de nada saber cómo estás tú de glóbulos rojos en sangre si después resulta que tus almacenes están bajos, ¿no? Pero
Pero bueno, al final detectarlo a tiempo nos sirve para evitar pues todas las sensaciones que provoca tener una anemia o un inicio de anemia, ¿no? Este cansancio, esta Sí. fatiga, estas ganas de dormir todo el día, no es una situación nada agradable. Ujú. Claro, cuando se pide una analítica, pregunto por defecto, esa analítica, me refiero una analítica a una persona deportista, ¿ya incluye los valores dentro de la llamada serie roja o tiene que ser una analítica específica para analizar este protocolo? Bueno, tú puedes pedirlo, ¿vale? Entonces va a depender del médico si te lo pone o no. Si es enrollado, si sabe lo que es el deporte, Sí, seguramente sí no tenga ningún problema. Si no ha hecho deporte y no está acostumbrado a ver deportistas, pues la que te va a pedir será muy básica. Entonces, claro. yo siempre digo, bueno, pues oye, si vas por un profesional, ¿qué ocurrirá? Que el médico, pues un Mm, poco por conflicto propio, dirá, venga, va, sí, se lo hago porque se lo ha dicho este profesional. claro. Pero bueno, al final sí que debería, yo creo que se debería crear un protocolo específico para gente Ujú. deportista. Claro, y mucho mejor si el doctor al que acudimos es deportista, entonces creo que no habrá ningún problema, ¿verdad? Para realizar ese tipo de analítica. Bien, más cosas que queremos comentar. Hemos hablado del cortisol, hemos hablado del significado de la llamada serie roja en un análisis de sangre. Vamos a centrarnos un poco más en, en la importancia que tiene, que de esto tú sabes mucho, a nivel genérico, quizá en otro momento entraremos más a fondo en temas más concretos, la importancia que tiene la nutrición en el deportista. Así, en general. Bueno, pues en general, al final, nosotros cuando entrenamos, ¿no? Nos centramos muchas veces en entrenar nuestros músculos y esto está muy bien, pero tenemos que pensar que durante la práctica deportiva o luego cuando nos marquemos un objetivo deportivo, Ujú, o le damos buena gasolina o nuestro cuerpo no va a tirar. Y muchas veces las sensaciones más habituales que me encuentro cuando las personas acuden a nosotros es precisamente bueno, una frase muy específica, ¿no? Y que se repite constantemente, que es, Ana, en mis entrenos sí, no tiro. O sea, esta claro. sensación de no tirar, de decir, Ujú, ostras, yo quiero, sé que puedo, pero no tiro, esto es una falta de energía, sea provocada normalmente es por un déficit de carbohidratos, o bien, puede ser un exceso de proteínas o de grasas, claro. y se Es tiene que decir, reequilibrar. no es falta de voluntad, sino falta de energía, ¿verdad? Totalmente, si a veces voluntad tenemos muchísima, porque Claro. aguantar esto muchas veces puede llegar a desmotivar mucho. Por supuesto. Entonces, también hoy insisto de forma más genérica, danos algunos apuntes, algunas líneas sobre cuáles serían los parámetros fundamentales que debería reunir la alimentación, la dieta de un deportista. ¿Qué puntos principales tú consideras, pues eso, esenciales? Bueno, mira, ¿Qué los puntos alimentos o qué grupo principales, de alimentos me refiero? sí, bueno, bueno, hay varios, ¿no? Porque al final cada uno cumple una función muy específica, pero sí que es verdad que estamos en la era de que incluso priorizamos muchísimo más de lo que es necesario Ujú, las proteínas, ¿no? sí, Esto es un tema de que es por a nivel cultural, pues después de la posguerra pues se puso de moda, empezaron, ujú, además luego vino la industria y todo, y al claro, final pues realmente ahora estamos consumiendo mucha más proteína de la que sería necesaria. ¿Qué ocurre? Que si nosotros consumimos más un nutriente que otro, al final estamos penalizando algunas cosas. En el claro. deporte, normalmente el nutriente que sale perjudicado son los hidratos de carbono, porque los hemos llegado a demonizar, parece como si Ujú, estuviera mal tomarlos, pero el deportista necesita hidratos de carbono. Entonces, es la fuente energética que antes se va a consumir. Nuestras grasas son ilimitadas, proteínas no tenemos apenas almacenes, pero de glucosa sí, y ujú, es la fuente principal en deportes sobre todo cortos y más intensos. Entonces, para mí lo esencial es que no falten los hidratos de carbono. sí, Una de las cosas que cambia radicalmente esta conversación, ¿no? De me siento cansado, no tiro los entrenos, es sí. cuando empiezas a regular esto y a poner hidratos de carbono en la dieta de ese deportista. Claro, perdona, hidratos de carbono. Bien, pon algunos ejemplos. ¿Qué alimentos deberíamos ingerir con una dosis suficiente de hidratos de carbono? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Pues mira, los hidratos de carbono hay de diferentes tipos. A mí los que me gustan más son los complejos, ¿no? Como el trigo Ujú, sarraceno, la quinoa, el arroz integral, las ujú, legumbres, por supuesto, que como país bien, mediterráneo deberíamos consumir 4 o 5 veces a la semana. sí, Luego también está el boniato, la patata, el maíz, ¿no? El pan, sobre todo si ujú, es un pan integral, un pan de multicereales, pues sí, son opciones súper.
súper ricas y Bien, adecuadas para el deportista. Así que fíjate si tenemos bien. opciones. Tenemos dónde elegir. Alimentos que nos pueden aportar la dosis suficiente de proteínas, como tú decías. ¿Cuáles serían los básicos? Pues proteínas, bueno, sabemos todos, pues proteínas animales lo conocemos pero muchas veces no tenemos en cuenta que proteínas vegetales como las legumbres Ujú, pueden ser una buena fuente de proteínas, los frutos sí, secos también, y luego las alternativas vegetales que han salido y están tan de moda últimamente como tofu, seitán, tempeh, sí. y todo Claro, esto. esto nos daría pie para otro momento hablar de los corredores, de los deportistas que son veganos o vegetarianos. Entonces, cómo ellos pueden también aportar a su metabolismo la dosis suficiente de proteínas, que un poco el apunte iba por ahí. Claro, una alimentación, entiendo, de un deportista, de una persona que practica actividad física de forma cotidiana, tiene que ser saludable y sobre todo, como tú decías, equilibrada, ¿verdad? Una alimentación saludable y equilibrada, que es lo que muchos no hacemos. Luego me gustaría, claro, y es un fallo que tenemos, ¿no? A veces por excusas, falta de tiempo, el ritmo de vida que llevamos, etcétera. Me gustaría también que nos hicieras un comentario, Ana, sobre, y esto tampoco es nada nuevo, sobre el uso, que eso me parece correcto, pero quizá no tanto el abuso de suplementos nutricionales, en fin, tipo geles, tipo barritas, que muchos corredores hacen pensando que esto puede sustituir parte de su alimentación. ¿Qué les dirías? Sí, yo lo que les diría es que el cuerpo está mucho más acostumbrado a tomar alimentos naturales que artificiales. Esto no significa que los tengamos que eliminar, Claro. pero sí que es verdad que a mí me gusta usarlos en los momentos puntuales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las cosas artificiales tienden a tener un sabor demasiado dulce, demasiado Ujú, artificial, claro. demasiado cargado. ¿Vale? ¿Por Ujú, qué? Para que te guste, sí, ¿vale? sí. Pero claro, cuando tomas esto a lo largo de toda una competición, claro, si son 2 horas no te vas a enterar, pero si son como tú y yo hacemos, 6, 10, 15 horas, al final sí que acabas un poco agobiado de estos sabores tan Claro. potentes y de esta sensación de Sí, sí, dulzor. sí, sí. El hecho de cambiarlo y alternarlo con alimentos naturales, como pueden ser los dátiles, el membrillo, la Ujú, miel, rollitos que podamos hacer nosotros, tipo barrita, ¿no? Con pal de molde claro. enrollado con mermelada, todo esto son Exactamente. opciones más neutras que no Ujú, tienen un sabor tan dulce y al ujú, final estamos muy acostumbrados y además con la ventaja de que podemos incorporar opciones saladas como la crema de cacahuete, el queso crema y esto nos aportará bien. bueno, esta diferenciación de Sí. dulce-salado a lo largo de Claro, la lo, competición. lo que no excluye que, si lo consideramos necesario, podamos ingerir un gel, una barrita, pero yo soy más de la línea de lo que comenta Ana, de llevar en la mochila, pues es un pequeño sándwich, en fin, un trocito de plátano, en fin, dátiles, etcétera. Bien, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora al otro tema, digamos, central de esta entrevista, tal y como la estamos enfocando, que es el tema del peso. Pérdida de peso, saber cuánta cantidad de grasa, en este caso, podemos perder, diferencias entre hombre y mujer. Pero antes de entrar en el tema, y para cerrar, digámoslo así, el tema de las analíticas, bajo tu punto de vista y desde la perspectiva de tu faceta profesional, ¿verdad? Como dietista, nutricionista deportiva, ¿cada cuánto tiempo sugieres que nos hagamos una analítica? ¿Eso de qué dependería? Mira, es una pregunta muy interesante porque a nivel de seguridad social, ¿no? Lo que nos entra, a no ser que haya algún problema, es una analítica al año. Y hay veces que te dice, si tú estás bien, entonces no te la haces. Pero bueno, una analítica al año es lo mínimo. Lo ideal sería hacer 2 al año, ¿no? Ujú, Hacer una cada 6 meses. Y ya sí, si me lo pones muy, muy, muy ideal, sería pues el claro, caso de algunos élite que sí que sí, podemos tener analíticas cada 3 meses. claro. Entonces, claro, depende un poco de lo que nosotros hagamos. Lo ideal para mí sería 6 meses, pero no siempre es posible. Entonces tenemos que adaptarnos y mirar Ujú. cuándo es más ideal hacer la analítica en esa persona. Entiendo. Y en todo caso, sí que si notamos, como antes decíamos, Ana, esa cierta sensación de fatiga, ese cansancio, notamos que algo no va bien, sí que sería el momento de pedir una analítica, ¿no? Para que podamos hacer una lectura correcta, ¿no? Por supuesto, y no esperarnos, ¿no? Porque muchas veces nos esperamos a hacer una analítica que Claro. realmente nos encontremos muy mal cuando podríamos haberlo solucionado al principio. Ujú. Así que sí, como tú dices, lo ideal es hacerlo de forma recurrente si vemos que, o sea, de forma periódica, al menos una vez al año, pero si vemos que algo está fallando, pues correr a hacer otra. Bien, el tema del deporte asociado
al acúmulo de grasa, la pérdida de peso. Yo creo que es de todos conocido que de alguna forma el hombre tiene la facilidad de perder peso con más rapidez que la mujer, ¿no? A las Sí, mujeres os cuesta más, ¿no? esto es una de las cosas que cuando hacemos, jo, qué mal queda decir esto, ¿no? Terapia de pareja, o sea, asesoramiento Sí, nutricional en pareja, claro, pues la mujer se ofusca, ¿no? Y dice, jo, es que él ha perdido en un mes 4 kilos y yo, claro, fíjate, uno, pero es que realmente eso es lo normal. O sea, claro. un hombre puede llegar a perder perfectamente y sin ningún problema, sin pasar hambre, Ujú, 4 o 5 kilos. sí, Una mujer no. ¿Por qué? Por claro. una diferencia que es básica entre hombres y mujeres, que es el hecho de que el hombre tiene más masa muscular y Ujú, menos cantidad de grasa, y la claro. mujer tiene más grasa Bien. y menos masa Es, muscular. claro, es el metabolismo de cada uno, ¿no? Claro, fijémonos que al final lo que quema, lo que hace gastar calorías es el músculo, no la Mm, grasa. La grasa es un claro. almacén que se queda ahí, pero es inactivo, no produce nada. O sea, realmente Ujú, ahí está, ¿no? El por qué la mujer siempre le va a costar más. Yo siempre les digo que a los hombres de 3 a 4 kilos al mes los pueden bajar de forma saludable, pero una mujer, lo máximo que puede aspirar, y eso es lo máximo, que no sí. siempre ocurre, es 1,5 kilos. Entonces, Ujú, lo que normalmente nos encontramos es que va alrededor de 1 kilo por mes. Y esto es sí. simplemente una diferencia fisiológica, anatómica de cada uno de nosotros, hombres, mujeres. No es ni malo ni bueno, porque las mujeres en el deporte somos buenas en algunas Ujú, modalidades, los hombres en otras, y no pasa claro. absolutamente nada. Bueno, cuando hablamos de perder peso, en fin, en general, si una persona, hombre o mujer, es deportista y practica ejercicio con regularidad, lo habitual es que no tenga problemas de exceso de peso. Es lo habitual. Pero Sí, aún así hay, en fin, personas que por su metabolismo, en fin, por sobre todo cómo funciona pues su metabolismo, pues aún así les cuesta mucho perder esos kilos de más. Entonces, cuando hablamos de perder peso como concepto, hablamos de perder grasa, de perder músculo. Si, por ejemplo, tú decías, no sé, puede ser saludable para un hombre, por ejemplo, perder 3 4 kilos en un mes. ¿Esos kilos que se pierden son de grasa, es músculo? A ver, explícanos todo esto. a ver, uno de los problemas principales cuando hablamos de perder peso no es que nos centramos precisamente en el peso. Y el peso en los deportistas no es significativo, porque fíjate que cuando empezamos a hacer deporte, realmente lo que vemos es un incremento de peso en la báscula. ¿Pero por qué? Sí. Pues porque lo que generamos es masa muscular al principio, todavía no nos ha dado tiempo a ir quemando las reservas de grasa. Entonces, al principio suele ser un poco chocante, ¿no? Para algunos deportistas de decir, ala, ¿cómo puede ser? Bueno, muy fácil, tu cuerpo se está adaptando, o sea, Ujú, espérate un mes y no te mires al cabo de 2 3 días de haber empezado a hacer deporte. Y efectivamente este es el tema. ¿Qué nos interesa? ¿Qué queremos? ¿Ganar músculo, ganar grasa, perder grasa? Pues precisamente eso va a depender del deporte que hagamos. Por ajá, ejemplo, cuando nosotros nos plantamos en maratón de asfalto, ¿no? Que si miramos la figura de lo que serían los que representan las maratones, que son sí. pues muy poca cantidad de músculo, muy poca cantidad de grasa para ser lo más Mm, rápidos posibles, pues lo que tenemos que ir es hacia un perfil mucho más fino. Cuando hablamos de sprints, ¿no? Lo que sí. serían carreras de, bueno, bueno, de, De ay, ahora velocidad, no, sí, sí, de de velocidad. velocidad, Sí, exactamente. solo hace falta comparar a Usain Bolt con Kipchoge. O sea, la fisiología Exacto. es básicamente la opuesta. Exactamente. Entonces aquí tenemos, pues en carreras de velocidad priorizaremos Ujú, masa muscular, en carreras de asfalto lo más finos posibles y luego fíjate que hay deportes donde prima y priorizamos no bajar la grasa, precisamente como es la natación en aguas abiertas, claro, porque nos sí. ayuda en la flotabilidad y a Ujú, termorregular mejor. Entonces es que claro. realmente cada deporte tiene lo suyo. No, me río porque por eso yo siempre cuando voy a nadar me hundo, porque no tengo grasa y no floto, vamos, ni que me lo recomienden. En todo caso, es importante esto que tú has dicho. Normalmente cuando vamos al gimnasio con cierta asiduidad, lo normal es que aumentemos peso, ganemos peso, pero en principio ese peso es masa muscular, no es grasa. Si vamos a la parte contraria, ¿qué se pierde primero, el músculo o la grasa? ¿Eso de qué depende?
Uy, es mucho más fácil perder grasa realmente que músculo si hacemos deporte, ojo. ¿Qué ocurre? Que las personas que ejercitan el músculo, si porque por su deporte quieren bajar masa muscular, realmente es muy difícil. Entonces, la intervención que se tiene que hacer ahí es una intervención muy grande. Sin embargo, bajar grasa, pues es simplemente un déficit energético complementado a unos ejercicios específicos, que esto lo marca el entrenador, y a Sí. partir de ahí es relativamente más fácil. Fíjate que es más fácil también perder peso que ganar peso. Cuando Ujú. una persona es de metabolismo Sí. rápido, de estas que son finas, que es que por Ujú. mucho que coman les cuesta mucho ganar, pues efectivamente les costará más ganar 1 kilo, al igual estamos 3 meses para ganar 1 kilo, y en cambio, para perder peso lo podemos perder con relativa facilidad. Estas mismas personas Bueno, se descuidan un poco y ya lo sí. pierden. Yo no sé qué pensarán algunas personas que nos van a ver luego cuando dices que es fácil perder grasa y hay personas que no hay manera de que sean capaces de bajar unos kilos. ¿Eso a qué se debe? Esa dificultad, a pesar de que en algunos casos es precisamente el contrario lo que ocurre, personas que, en fin, que les cuesta muchísimo perder grasa. ¿Qué pueden hacer Sí, esas bueno, personas? claro, también Incluso estamos personas, en no, el caso perdón, contrario. sí, sí, iba a decir incluso personas que practican deporte, pero que les cuesta muchísimo. Eso se debe, no sé, pregunto, a una alimentación inadecuada, a su propio metabolismo, a que no hacen, por ejemplo, que no hacen ejercicio con la suficiente intensidad. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, pues depende de muchos factores, ¿no? Yo al final he tenido pupilos, he tenido deportistas de todos los tipos. Algunos que me decían, oh, yo no puedo perder peso porque me cuesta muchísimo y como muy bien, y a la que le adaptas la alimentación descubren que no comían tan bien y entonces Claro, empiezan a perder. Otros que pues resulta que no hacen tanto ejercicio como creían, pero sí que es verdad que hay algunos pocos que es que no pierden peso, pero lo hacen todo bien. Entonces es un ajá, tema metabólico suyo. Al final, claro. claro, la media es la campana de Gauss, ¿no? Pero luego cuando te desvías un poco, tienes a los que enseguida pierden peso y a los que les cuesta muchísimo perder peso. Por supuesto, hay de todo. Ujú, claro, evidentemente, hay de todo y para todos los gustos. ¿Por qué dicen algunos expertos que es incluso peligroso o que no es recomendable perder peso muy rápido? Bueno, por un tema de que a nivel fisiológico, cuando perdemos peso muy rápido, claro, el cuerpo se tiene que readaptar, ¿no? Desde las articulaciones, la masa muscular, tu técnica de carrera. Entonces, si pierdes peso muy rápido y no tienes en cuenta esto, puede ser que te lesiones, ¿no? De hecho, algunas lesiones en algunos deportistas vienen por una pérdida de peso mal hecha. Por eso yo siempre digo, prefiero las cosas despacio, pero sabiendo que estamos haciendo bien, que tu cuerpo se reequilibra solo y que no estamos en riesgo de tener una lesión, a querer una pérdida muy rápida de peso y lesionarlos. Pero además también las pérdidas rápidas de peso provocan mucha ansiedad, son dietas muy restrictivas, es casi como estar en una cárcel alimentaria. Sí, Entonces casi prefiero decir, mira, pues oye, ¿por qué no 1 kilo cada mes? Que en 9 meses son claro. 9 kilos, que es una barbaridad. Sí, 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 sí. Establecemos hábitos, te permites, pues, oye, las navidades en familia, Ujú, celebrar los cumpleaños, o irte con los amigos o con la pareja. Y al final yo creo que es mucho más agradable y aprendes a comer de forma real, porque claro. luego terminarás todo lo que es el acompañamiento y sabrás cómo seguir después, porque no habrá ninguna restricción Ujú. muy grande, digamos. Sí. Ana, tú como experta, como dietista, nutricionista, ¿eres o no partidaria de, me refiero en el sentido de que una persona necesite bajar peso, eliminar grasa, no músculo, me refiero de esas dietas estrictas que son muy, muy restrictivas, o prefieres darle un poco de manga ancha, digamos, para que esa adaptación a la nueva forma de alimentarse sea más asequible? Es decir, en Sí, general, ¿cómo, totalmente. Mira, cómo te yo orientas tú? Yo no soy para nada partidaria de dietas muy estrictas. Si las he tenido que hacer en algún momento puntual, siempre les digo no más de 15 días, ¿no? Y por algo Ujú, muy concreto, pues sí, un pesaje o una competición o a nivel estético, por ejemplo, personas que trabajen mucho pues con medios de comunicación o que tengan que hacer ujú, alguna grabación y necesiten sí, pues una ayuda, ¿no? Pero siempre les digo, tiene que ser algo puntual, algo claro, con fecha de inicio y fecha final. Y lo ideal para mí es no superar la semana. Si tienen que ser 2 semanas, sí, ya me cuesta un poco más darlo. Pero sí que prefiero lo otro, prefiero no ser estricta, claro, darle sus 2 días libres, que pueda ir, tal. Es que al final
es como comer a luego. Es decir, si tú haces algo Ujú. muy estricto y luego dices, ay, mira qué bien, ya hemos perdido el peso que queríamos, ya estamos Sí, como quieres, pues ala, venga, vuelve a comer un poco más. Volverá a claro. sus hábitos de antes. Mm. Al final no habrá servido de nada ese Claro, lo proceso. importante es crear el hábito para que esa persona ya aprenda, como tú decías, a alimentarse correctamente y que sea un hábito mantenido. Por cierto, ya que hablamos de alimentación, pérdida de peso, masa muscular, grasa, ¿qué opinas tú de esta tendencia que de un tiempo a esta parte, incluso deportistas, que yo conozco a algunos, la están poniendo en práctica, que es el tema del ayuno intermitente y el deporte? ¿Cómo lo ves tú Bueno, el esto? ayuno intermitente con el deporte puede ser una estrategia muy correcta. El problema es que hay muchas personas que creen que el ayuno intermitente es una forma de bajar peso, ¿no? De mejorar la composición Claro, corporal, pero no es así. El ayuno intermitente en el deportista puede ayudarte a ser más eficiente en el uso de las grasas, pero luego no tiene que suponer un déficit ujú, energético. Fíjate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo toda la vida he desayunado entre 7:30 a 8 y he cenado entre 7:30 a 8. ¿Esto qué significa? Que realmente hago un ayuno de 12 horas, pero esto no es real, porque realmente esto es un hábito que yo he tenido desde la infancia. Entonces, ¿yo considero que estoy haciendo ayuno intermitente? No, son mis hábitos. Este es el truco, de que el ayuno intermitente se acabe convirtiendo en unos hábitos para ti porque te va bien, no porque es una moda. claro, Entonces, claro. yo animo a que el deportista lo pruebe. Si hace carreras de larga distancia, no aconsejo que se hagan más de 14 horas de ayuno, pero Ujú. a partir de aquí, mientras en la franja horaria consuma todo lo que tiene que consumir, ya está, no pasa nada. Ujú. Bueno, evidentemente entiendo, Ana, que todo esto siempre con el control de un profesional, porque en Claro, general, eso es lo ideal. claro, no estamos capacitados, no tenemos la suficiente información como para saber cuál sería o cuál es en la práctica la norma que hemos de seguir para realizar ayuno intermitente y para beneficiarnos, porque, claro, el tema del peso, el tema de la masa muscular, el tema de la grasa, como orientación, y entiendo que cada persona es un mundo, cada deportista es diferente, pero ¿cuál sería, a modo orientativo, el porcentaje de grasa y el porcentaje muscular ideal sobre el que deberíamos movernos las personas que somos deportistas? Bueno, mira, se dice que en los hombres tiene que ser entre un 5 y un 15%, que sí que es verdad que de grasa, De que sí grasa, que es sí. verdad que cuando hacemos un poquito menos de deporte se puede incrementar hasta el 20, ¿no? En hombres no deportistas puede llegar al 25% de grasa. En mujeres suele ser del 15 al 25. ¿Vale? Cuando hacemos un poquito menos de deporte puede ser el 30 y si somos sedentarias hasta el 35, ¿vale? Si nos fijamos, casi casi es el doble en mujeres que en hombres. Estos son los Ujú, porcentajes adecuados. De músculo, depende del deporte que hagamos, depende de todo, además se mide en kilos y depende sí, también de la masa muscular. Tengo chicos, por ejemplo, con una envergadura, bueno, con unas muy altos, de metro sí. noventa, que resulta que tienen, pues, ostras, pues un montón de kilos de músculo y en cambio otro que mida metro sesenta, 65, pues tiene casi la mitad. Al final, el músculo y los kilos dependen mucho de la persona, del Claro. deporte Mm. y sí que en porcentaje se mide mucho más lo que es la grasa. Claro, es cierto, ya prácticamente para concluir, Ana, que si ganamos músculo como contrapartida perdemos grasa y al Ah, revés, no, no. si aumentamos nuestra grasa, nuestra masa de grasa, perdemos músculo. ¿Está en relación una cosa con la No, otra? no, no, no No. tiene nada que ver, van independientes. Es más, normalmente cuando subimos músculo puede ser que también subamos grasa, porque para Sí. incrementar músculo tiene que haber un superávit calórico, ¿no? Entonces, esto es como los culturistas que dicen, no, es que ahora estoy subiendo músculo y ves Ujú. que se tapan incluso porque ganan grasa y cuando es Sí. en periodo de secado, digamos, Sí. entonces, pues sí que recortan todo lo que es la grasa y se queda con el músculo, pero cuando nosotros bajamos grasa, normalmente también bajamos algo de músculo. Entonces, a veces hacer una cosa, o sea, subir músculo y bajar grasa puede ser muy difícil. Por eso que Claro. esto si ya los nutricionistas nos la vemos complicado para conseguirlo y para hacerlo entender, porque es algo que a veces cuesta, ¿no? Y dice, oh, ¿por qué he bajado peso y he bajado también músculo? Bueno, pues porque va relacionado y al mes Ujú. siguiente al igual pasará lo contrario. Sí. Entonces, un poco al final tenemos que ver lo que ocurre a lo largo del tiempo. Si lo que ocurre a lo largo del tiempo, a lo largo de 3 meses, es positivo, ya está. O sea, quedémonos con eso, no con un resultado puntual. Bien.
Ana, vamos a despedirnos, vamos a cerrar por hoy esta entrevista haciendo un breve resumen de los aspectos principales que hemos hablado para que todo el mundo lo tenga muy claro. Volvamos al principio, el tema de la analítica, la importancia que tiene. Haznos una reflexión final sobre el tema. Pues hemos de tener en cuenta que el deportista es completamente diferente a una persona sedentaria. Es ideal que se hagan al menos una analítica al año de control. Si vemos Ujú, algún problema, una analítica cada 6 meses. Y de esta manera establecer cuándo es más ideal para nosotros esa analítica con los valores deportivos para ver sí. si hay algún déficit o algo a corregir. Bien, en cuanto a la analítica, también un breve comentario final sobre, en el sentido de que en esa analítica se incluya lo que antes hablábamos de la llamada serie roja. ¿Esto qué importancia tiene? Sí, la serie roja al final es muy importante, tanto en hombres como en mujeres, porque varía muchísimo de lo que es normal en una persona sedentaria. Además, en Ujú, mujeres el mínimo ideal se consideraría en ese 13,5, ¿no? Por muy las bien. pérdidas de sangre que hay. Y esto creo que es algo que debería empezar a diferenciar entre Ujú. sexos. Bien, tema cortisol, que no colesterol, que lo hemos hablado ya antes. La importancia que tiene el cortisol y la importancia del hierro en la nutrición del deportista. Un comentario final. Vale, el hierro muchas veces sin quererlo lo que acabamos haciendo es perjudicando la absorción porque al igual lo mezclamos con calcio. Así que si queremos tener unos buenos almacenes de hierro, no tener anemia, pues sí que es verdad que tenemos que intentar no perjudicar al hierro, por ejemplo, que el calcio separarlo, todo lo que sean los lácteos, tomarlo entre los platos principales para que en los platos principales podamos absorber correctamente el hierro. Y en el caso del cortisol es una hormona muy importante, pero que se va acumulando a lo largo del día y el descanso es esencial para conseguir bajar sus niveles durante la noche. Así que para tener unos buenos niveles de cortisol y que no nos afecte, porque es la hormona que llamamos del estrés, Ujú. pues el descanso es primordial. Bien, el tema del peso, con eso concluimos. Hemos hecho referencia al metabolismo del hombre, el metabolismo de la mujer, diferencias entre ambos, si eso no es recomendable perder grandes cantidades de peso de forma acelerada. Finalmente, ¿qué nos dirías como resumen de la cuestión? Pues el peso al final es algo que a mí me gusta establecer hábitos, ¿no? De nada me sirve perder de golpe 10 kilos si resulta que lo recupero porque no sé cómo alimentarme ni cómo combinar esta alimentación con los eventos sociales y familiares que podamos tener. Entonces, Ujú, yo siempre prefiero ir más despacio, pero establecer estos hábitos a lo largo del tiempo y al final acaba siendo mucho más agradable porque podemos salir, podemos tomarnos una copa con los amigos sin esa culpabilidad de decir, ostras, me estoy saltando la dieta y también evitando la ujú. ansiedad que pueden provocar dietas muy restrictivas. Muy bien. Pues Ana, vamos a dejarlo aquí por hoy. En breve ya pensaremos algún otro tema, quizá algo más concreto, porque hoy ha sido una exposición más genérica, pero importantísima en los diferentes aspectos que hemos comentado. Así que nada, ha sido un placer charlar contigo, Ana. Estamos en contacto. Para quienes no la conozcan, Ana Grifols es dietista, nutricionista deportiva en NutriExpert, ¿cierto? ¿Cómo pueden contactar contigo aquellas personas a quienes les interese pues, tener una serie de intercambio de ideas contigo? Bueno, pues pueden contactar directamente desde el mail de la web o si no, Ujú, por Instagram, que al final soy bastante sí, activa en Instagram, entonces sí. pueden enseguida contactar ahí a través mío. Bien, repito, Ana, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, Carlas. Nos vemos.